Pseudológica. Avanzando un poco más en el modelo Milton, la pseudológica tiene un impacto muy importante a la hora de comunicarse. Y son estas frases populares, culturales, los dichos, que tienen, a la hora de comunicarnos, tienen un impacto que generan una aceptación. Entonces, cuando estamos en medio de un discurso y metemos estas frases hechas, ya tenemos como la aceptación tácita, de alguna manera, de parte del interlocutor. Entonces podemos decir al que madruga Dios lo ayuda, en determinado contexto, para inducir a que se levante temprano la persona. O más vale pájaro en mano que 100 volando, pero al mismo tiempo el que no arriesga no gana. Entonces son frases que se oponen. Dependiendo de qué es lo que está buscando el interlocutor, usa esa frase de pseudológica que no son lógicas. No son lógicas porque son frases que están hechas como de nuevo, sin el autor de ellas. Entonces es como un saber popular que es, sí, es así, y existe ese patrón de aceptación natural, cultural en nosotros, así que para desafiarlo con el metamodelo podríamos decir, bueno, no se aplica a este contexto esta frase porque esto y esto y los argumentos. Ya que esto eh, nos invita como a generar una emoción, generar esta aceptación que salte a la lógica, por eso pseudológica es este patrón. Entonces, el desafío es el desafiar estas frases cuando nos vienen, se nos presentan estos que nos invitan a un lugar que capaz nos damos cuenta que hay algo raro. Es esto, desafiarlo como, bueno, esta frase hecha no está hecha para esta época, para este momento, para mi vida. Esta se hizo para este otro contexto. Acá se podría aplicar mejor esta otra, por ejemplo, y volver a otra pseudológica. Entonces nos devuelve a esa parte de pensamiento crítico, ¿no? El poder desarmar esto y pensamiento crítico. Y una pseudológica utilizada para beneficio de otra persona sería como una estratagema, como una estrategia, simplemente con un altísimo grado de ética, hay que usarlo, claro, que decir todo el tiempo, para conectar a la persona con sus recursos o con un estado en el cual pueda verse más empoderada la persona. Por lo cual, vuelvo a insistir, que pensar que esto no se puede usar para manipular es mínimo naif. Son herramientas de comunicación muy poderosas, así que hay que usarlo con mucha ética, mucho cuidado. Y dentro y pariente de la pseudológica aparecen las citas. Quotes, es el patrón Erikson Quotes. En inglés significa citas. Y ahí es donde va el comando encubierto. Y como decía Thomas Jefferson, ahora que ya hablé, ya me gané su confianza. Y es esto, ¿no? O sea, nombrar a un autor que sé que el interlocutor respeta mucho, como decía Gandhi, el estar presentes nos ayuda a conectarnos y aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vieron, este comando funciona enunciando a este autor que nos da una autoridad, y cuando nombro la frase, lo que estoy diciendo es lo que quiero que se genere. Y esa frase es como que la subrayo con un marcado, ¿no? Como cambio un poco la voz para eso. Y en realidad es lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo de manera indirecta. Por eso es que toda esta comunicación es una manera indirecta que se saltea al consciente y va directo al inconsciente y genera como, oh, sí, voy para acá. ¿Bien? Erikson usaba mucho esto y muchos políticos usan esto y hacen abuso de esto de pseudológica de las citas. Así que atención, desarrollemos este pensamiento crítico y veamos más allá de lo que está pasando. ¿Qué me estás queriendo decir? Muy bien. Ya llegando al final de este viaje, al final de este recorrido de los patrones hipnóticos uno a uno, hay mucha profundidad, mucha vastedad. Esto es una condensación y esta condensación está apoyada también por un escrito que va a ser acompañado con este video,
que tienen que ver cada día, desmenuzarlo, o sea, hay mucho para sacar de acá. Y, y este patrón es el patrón de las presuposiciones. Este patrón sería una mezcla entre generalizaciones y distorsiones, ¿no? Viene de esta rama. Y las presuposiciones nos encontramos con ellas a diario. Una presuposición podría ser un sustantivo, es decir, eh, una aerobanana, por ejemplo. Cuando nombro algo así, la gente se queda pensando, uy, ¿cómo es una aerobanana? Pero la pregunta es, ¿existe una aerobanana? Estoy presuponiendo que existe algo por ponerle un nombre a algo, que podría no existir, o en un momento, eventualmente existir solamente en la imaginación o en los medios de comunicación masivos. Eh, o puedo decir, no sé, uy, mirá, un Slukumpuntunk. Nombré algo que no existe, pero de golpe cobra como una algo, ¿no? Como, no sé, decir, no sé, complejo de Edipo, algo que no existe. Entonces, estos sustantivos, desafiarlos, es decir, ¿existe realmente esto? Indaguemos de qué está compuesto, cómo es que existe. Vamos un poquito más adentro, en estas aparecen nombres y pronombres, en el cual yo puedo decir, el señor Medina valoró mucho mi trabajo. Entonces, bueno, alguien valoró mi trabajo, estoy presuponiendo eso, y el señor Medina es esa persona. Pero también estoy presuponiendo que el señor Medina existe, que es real. Por lo cual, esta visión crítica que desarrollamos con el metamodelo de lenguaje es, bueno, ¿quién es? Y busco información al respecto. Entonces, de ahí aclaro el mapa. Él dice que yo soy el mejor para esto. Él, ¿no? Ponele, me refiero al señor Medina. Pero no, hay un pronombre que alude a alguien que supuestamente existe y dice esto. O a muchas personas le ha servido este nuevo producto. ¿A qué personas? ¿Quiénes muchas personas? Entonces, para ver detrás de esa presuposición hay que ver quiénes son. Bueno, tal, bueno, son 11 personas. ¿Son muchas, son pocas? Eso es un juicio de valor. Sujetos genéricos, como decir, los mejores nutricionistas recomiendan comer tal cosa. Esto es un sujeto aparte más complejo porque ¿quiénes son los mejores nutricionistas? Los mejores nutricionistas, ¿entre cuáles? ¿Cómo hicieron para saber si son los mejores? ¿Cómo se midió eso? Las personas más capaces consumen tal cosa. ¿Más capaces para qué? Las personas más felices, las personas no sé qué. ¿De quiénes estoy hablando? Cuando no estoy generando un imaginario, pero no estoy hablando de personas reales. Entonces es una falacia. El metamodelo del lenguaje me va a servir para desarrollar esta visión crítica, para indagar, bueno, para estas personas felices que consumen esto, ¿son felices por eso? Relación de causa-efecto. ¿Quiénes son? ¿Cómo sabemos si son felices? Porque estoy usando lectura de mente para saber si es feliz. ¿Cómo medí esa felicidad? Y más felices comparados con quiénes, ¿no? Hay un montón de información que falta ahí. Entonces, de nuevo, desarrollamos esta capacidad de ver a través de la trama de nuestras propias construcciones y presuposiciones y construcciones de creencias y vamos a lo profundo con esto. Luego hay algo que es un patrón hipnótico que me parece muy interesante, que se llama Number Games, el juego de los números. Y este se usa muchísimo. El 90% de las personas eh, está siendo hipnotizada por ese patrón. Un tercio de la población acepta cualquier postulado que sea dicho con este patrón. Este es el juego de los números. El juego de los números son estos índices. Números sueltos. Y esos números tienen un peso hipnótico de aseveración. El 90% de qué personas, medidas en cuánto, de qué forma. El 15% de los niños responden a esto. Ok. Incluso si yo hiciera
un censo de que el 50% de los niños responden bien a este estímulo y lo hago en Nueva York, va a ser muy distinto que si hago el censo en Cuyo o en la Patagonia Argentina. Así que esos parámetros del 50% del tanto hay que ver específicamente a qué persona se le hizo. O sea, nos empieza a desarrollar una claridad mental, una claridad sobre lo que estoy tomando y aceptando como verdad, que ahora voy a decir, momentito, ¿qué es esto de estos porcentajes? Entonces, cuando aparecen números sueltos, no sé, 11 víctimas hasta desde en todo el mes de enero de tal cosa. Bien, 11 víctimas y esto parece algo grave, pero ¿en dónde? Comparado con qué lugar es mucho o poco. Porque tal vez el año pasado hubieron 600.000 víctimas y no fue pertinente contar para ese momento, así que ahora empiezo a contextualizar esta información y desarrollo una visión crítica precisa. Y es información vital. Esto es muy importante. Saber simple el lenguaje, de entender cómo se puede manipular para manipular a las personas, incluso para autoengañarnos a veces a nosotros mismos, en este castillo del lenguaje, esto es una llave que nos puede volver libres. Y esta es mi propuesta un poco, salir del trance. Usar el lenguaje para comunicarnos mejor, para conectarnos con nuestra intención positiva y tocar la intención positiva de la otra persona, pero no para usar a las personas. Así que creo que esto es muy pertinente. Existe dentro de las presuposiciones lo que se llama una causa subordinada. Después de que escuchen esta explicación, estoy seguro de que van a empezar a enriquecer su vida de muchas maneras. Muy vago y específico, ¿no? Pero estoy generando como un comando en el cual estoy diciendo, después de que escuchen esto, va a pasar esto otro. Tan pronto como entiendan lo que estoy diciendo, el potencial de su mente se va a incrementar un montón, incrementando también su coeficiente mental. El potencial, coeficiente mental, sí, bueno, en última instancia es una invocación de algo bueno, tal vez, ¿no? Bueno, según quién. Empecemos a pensar de acuerdo a estos parámetros del lenguaje. Muy bien. Y las presuposiciones se vuelven más complejas con las preguntas, por ejemplo. ¿No es interesante ver cómo está avanzando la ciencia? Se vuelve complejo. Si yo digo simplemente la ciencia está avanzando, digo, momentos, bueno, ¿lo de avanzar en qué sentido? Sí, ok, llegamos capaz a la luna o lo que sea, pero por otra parte hay más hambre que nunca y esto, o sea, pero si digo, no es interesante, entonces ahora lo que se pone en juego de observar es si es interesante o no. Es decir, yo tengo una presuposición simple. Tengo un gato en la mano. Y ustedes pueden decir, no. Si yo digo algo más complejo, lo pongo en un lenguaje más complejo, algunos de ustedes se dieron cuenta de que tengo un gato en la mano. Bueno, se vuelve complejo. No sé si algunos de ustedes ya se dieron cuenta que tengo un gato en la mano. Y empiezo a construir un castillo de palabras para generar una ideología que se vuelve hasta que en un momento la gente va a ver un caballo o un conejo, lo que sea que quiero que vean, incluso que vean que es de día cuando es de noche y viceversa. A través de este mapa que se superpone muchas veces con la realidad, ¿no? Y hablamos de este mapa, de esta representación interna, que es tan fuerte que nos va a hacer, en algunos casos, como dije al principio de esta disertación, nos va a hacer distinguir colores en donde yo no veía matices, pero los hay, desarrollando la distinción adecuada. Y nos va a hacer no ver cosas, ¿no? No ver colores, nos va a hacer ver cosas, etc. Entonces, entender estas presuposiciones complejas nos va a ayudar a desenredar estas tramas con el pensamiento crítico. Milton Erickson usaba esto en forma muy, muy amable, muy ecológica, muy empoderadora y totalmente terapéutica y sanadora.
Y cuando la persona traía algo, usaba este estado, ¿no? Bueno, ¿no es interesante esto que viene acá? Y eso se convertía en un reencuadre, ¿no? Algo que la persona traía como algo súper trágico, doloroso, y era una daga en el corazón. Él de golpe, wow, es interesante esto que está sucediendo, veamos más. Y claro, si la persona lo ve como una daga dolorosa, ya ni quiere ver, porque no quiere ver la sangre, pero estudiemos, wow, qué interesante esto que esté pasando. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, en este postulado de que es interesante, empieza a pasar una transformación. Así que bueno, los dejo con esta cierre de la parte lingüística que debe estudiarse y toma un tiempo hacerse ducho con esto y lograr cierta maestría en el lenguaje, pero estoy seguro que lo van a poder hacer. ¿No es así?